Cansancio y agotamiento emocional. Hoy en día es muy común encontrar mucha gente con trastornos emocionales tales como estrés, ansiedad, ataques de pánico, entre muchos otros, los cuales tienen tendencia a acelerar el ritmo físico, mental y emocional, es decir, la producción y el incremento de cortisol en el cuerpo aceleran todo el sistema nervioso. Pero muy poco se habla del cansancio y el agotamiento emocional, que por el contrario desacelera el comportamiento y el fluir del ritmo diario de la vida de cada persona, es decir, produce una desaceleración del sistema nervioso. La falta de energía y vitalidad, falta de deseo de hacer las actividades que normalmente solías hacer, la falta o pérdida de interés por las cosas que te hacen sentir feliz y que te dan ese deseo de vivir, esa falta de motivación y a veces hasta falta de una razón para vivir, son algunas de las características del agotamiento y el cansancio emocional. Todo esto puede llevar a la persona a caer en estados depresivos constantes y profundos. En algunas ocasiones puede ser ocasionado por un desbalance hormonal, especialmente en nosotras las mujeres después de cierta edad, y pasa muy frecuentemente en lo que se conoce como depresión postparto. En los hombres pasa por excesivas preocupaciones y estrés que se callan y se van acumulando y que rondan todo el tiempo en la mente. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos este cansancio y agotamiento emocional se da por guardar, por el cúmulo de toxinas emocionales del alma, la concurrencia de estados alterados en el diario vivir como constantes peleas, relaciones tóxicas, ira, frustración, miedo, la pérdida de control en cualquier situación de la vida. En fin, tantas pueden ser las causas, pero lo cierto es que el cansancio y el agotamiento emocional es un enemigo silencioso tan peligroso como el estrés que se va guardando en el alma y que lentamente, como una muerte con gotero, va rebosando la energía vital, se la va chupando. En nuestro taller de Macalbán del día de hoy vamos a realizar un análisis muy profundo sobre lo que es el cansancio y el agotamiento emocional, cuáles pueden ser sus causas, cuáles pueden ser los efectos que puede estar teniendo esto en tu vida y cómo comenzar a combatir esta batalla espiritualmente. No te vayas. Hola, te doy la más cordial bienvenida a este tu taller de Macalbán, un ministerio creado para ayudarte a desarrollar tu proyecto de vida desde un muy personal, real y verdadero encuentro con Dios con el método sí. Dile sí a tu sanidad interior, sí a tu salud integral en mente, cuerpo y alma, con mucha música, con propósito esa música que es medicina para tu alma. Soy María Carolina Albán, tu consejera pastoral y músico-terapeuta. Bienvenido, bienvenida. Según nuestras enciclopedias virtuales, la palabra cansancio se define como debilidad o falta de fuerza física, generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o un trabajo. También se define como aburrimiento o hastío, generalmente provocado por una falta de interés. Por otro lado, el agotamiento se define como cansancio muy grande y el gasto o consumo completo de una cosa. Entonces, también para esto tenemos que definir qué es una emoción. Se reconoce la emoción como un sentimiento muy intenso, bien sea de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo, es decir, una reacción a un acontecimiento, un pensamiento. Es la alteración del ánimo producida por un sentimiento de cualquier tipo. Cuando hablamos de emociones que nos agotan o que nos cansan, estamos hablando de todas esas emociones tóxicas que hacen que nuestro sistema mental y nuestro sistema emocional se vayan
debilitando, que nos vayan dejando sin fuerza física, sin fuerza mental para tomar decisiones en un momento determinado, que nos vayan dejando sin ganas de vivir, como bien lo decíamos al principio. Se va produciendo un aburrimiento, se va produciendo un hastío, como dice aquí la enciclopedia virtual, porque ese cúmulo de emociones tóxicas van aburriendo el alma, van hastiando a la persona que las siente y también van hastiando a las personas que son víctimas afuera del que las produce y el que las genera. Y cuando hablamos ya de agotamiento, estamos hablando de el cansancio a su máxima potencia. Es decir, el agotamiento es un cansancio muy grande. Y esto hace que el cuerpo también lo resienta. Muchas veces en dolores musculares, dolores de la espalda, en tensiones que se producen en el cuello. Y por último, pues en deformación de los huesos, artritis, cantidad de efectos secundarios que a largo plazo van también consumiendo el cuerpo, la mente y la vida. Y yo diría, me atrevería también a decir que el agotamiento y el cansancio emocional llevan a las personas a la pérdida de la memoria, porque como una manera defensiva nosotros vamos bloqueando esas áreas en las que no queremos seguir sufriendo, en las que no queremos seguir sintiendo dolor, y vamos perdiendo nosotros mismos esa capacidad esa sensibilidad de recordar, porque aquello que nos causa dolor lo empezamos a tapar y queremos evitarlo a toda costa. Cuando somos jóvenes, pues lo evitamos. ¿De qué manera? Buscando alternativas que nos hagan sentir felices. Entre esto, fiestas, parrandas, trago, mujeres, hombres, promiscuidad sexual, y todo esto que hace que vayamos desviando el camino de la rectitud y la santidad al cual hemos sido llamados todos. Entonces, cuando tú empiezas a darle al cuerpo esas, entre comillas, medicinas, soluciones a las emociones tóxicas, a todo lo que quieres huir, y te metes en ese mundo oscuro del placer inmediato, esto hace que a largo plazo las consecuencias sean peores. Por eso, la mayoría de las personas, cuando tienden a huir a través de este tipo de complementos, digámoslo así, crean una vida falsa, generan unas máscaras de felicidad aparentes, es como un payaso de un circo, y al final terminan perdiéndolo todo, terminan perdiendo la familia, terminan perdiendo los matrimonios, terminan perdiendo la base moral, la base a través de la cual nosotros tenemos un valor como seres humanos, y al final terminamos perdiendo incluso hasta la vida. Entonces, amigo, amiga del camino, en esta reflexión el día de hoy, quiero que pienses en qué estado te encuentras en este momento del cansancio y del agotamiento emocional que puedes tener en una relación tóxica, en falta de perdón, en falta de tener un sentido real de la vida, lo que es un encuentro real y personal con Dios, o quizá en falta de esos procesos de sanidad interior que todos necesitamos. Al igual que necesitamos la nutrición del cuerpo, también necesitamos nutrir el alma, y así como el cuerpo necesita deshacerse de las toxinas y de los desechos, el alma también necesita entrar en esos procesos de limpieza y sanidad interior. Todo lo que se acumule en el alma que sea negativo, todo lo que se acumule en la mente que sea negativo, todo lo que se acumule en el cuerpo que sea negativo es tóxico, envenena y quita la paz. El término sanidad viene del latín sanitas y significa cualidad de buena salud.
Pero cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando de un concepto que va mucho más allá de una definición clínica general. El término sanidad interior representa plenitud. Es la estructura, el equilibrio, la armonía, la unificación e integración de tu ser en mente, cuerpo y alma. Es esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, un estado de gracia espiritual. Aquí, en nuestro taller de Macalván, vamos a estar trabajando la sanidad de las enfermedades del alma, esas fracturas emocionales, heridas del pasado y cadenas de amargura que quizá no has podido superar o que quizá simplemente por no tener acceso a la llave maestra, el perdón, no te han dejado desarrollar plenamente cada una de las áreas de tu proyecto de vida en ese encuentro maravilloso con Dios, contigo mismo, contigo misma y con tu prójimo. Juntos, a través de la consejería pastoral y la educación espiritual, vamos a descubrir qué dice Dios en su palabra para cada una de las enfermedades del alma. También vamos a estar integrando herramientas como oraciones, canciones, meditaciones, reflexiones, salmos y mucho más de lo que hay aquí para ti. Esas herramientas te van a acompañar en procesos de sanidad, liberación y transformación para que logres desarrollar plenamente tu proyecto de vida. Como bien saben ustedes, en el taller de Macalván, nosotros trabajamos las enfermedades del alma desde un punto muy espiritual. Para mí, la palabra de Dios trae siempre la solución a cada una de las enfermedades del alma, y el crecimiento y el desarrollo de una vida espiritual saludable es la base para poder salir de cualquier tipo de enfermedades del alma. Y el día de hoy yo te quiero traer Efesios 6:10, que es la armadura de Dios. Es uno de los pasajes bíblicos que a mí más me gustan, que más ha marcado mi vida, y el día de hoy quiero compartirlo contigo para que logremos encontrar en esta palabra como parte de esa medicina que necesitamos para renovar nuestras fuerzas cuando de agotamiento y cansancio emocional se trata. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay varios conceptos que me parecen muy importantes. Y lo primero que dice es que necesitamos fortalecernos en el poder y la fuerza de Dios. Cuando nosotros estamos agotados y cansados emocionalmente es porque hemos estado luchando una batalla en nuestras propias fuerzas. Y como no nos preparamos para esto, entonces cuando llegan esas tormentas, especialmente las mentales y las emocionales de la vida, no podemos estar firmes. Aquí muy claramente la palabra de Dios nos está diciendo que la lucha no es contra la persona con la que tú tienes el cansancio emocional, no es contigo mismo, es una lucha, es una guerra espiritual. Y aunque no podemos espiritualizarlo todo,
al momento de ir a la raíz de un problema, sí necesitamos entender que es una lucha contra potestades de las tinieblas y que estamos en un mundo que está dominado por una maquinaria de estas entidades. Todas las cosas que tengan que ver con lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros, que es una vida agradable y perfecta, en bendición, y todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, es puro, es blanco, es transparente, es honesto, es bello, es salud, es gozo, es paz, es alegría. Todo lo contrario no viene de Dios. Y es contra eso, contra lo que nosotros luchamos, y hemos perdido la batalla 1001 vez porque lo luchamos contra nuestras fuerzas. Aquí, la palabra de Dios nos está diciendo que necesitamos tomar esa armadura de Dios y nos está diciendo que siempre vendrán días malos, pero que necesitamos estar firmes, con un vestido, con una coraza, como cuando los guerreros van a la guerra y se ponen esos yelmos de acero. Nosotros también lo tenemos que hacer a través de la justicia, del evangelio, de la palabra de Dios, de la paz y la fe, sobre todo la fortaleza espiritual. También dice que debemos resistir, y la resistencia es sufrir un padecimiento físico o moral sin dejarse vencer por él. Es decir, el trabajo de nosotros como hijos de Dios es esforzarnos y ser valientes, pero no en nuestras propias fuerzas. El esfuerzo y ser valiente es poder nosotros entrar a un mundo espiritual, poder estar firmes en nuestra fe, poder estar firmes en nuestro alimento espiritual de todos los días, para poder combatir esas batallas que desafortunadamente solamente cuando estamos en el piso, tumbados, agonizando, ya casi a punto de morir, es cuando logramos mirar al cielo y pedir ayuda. Pero si nosotros podemos hacer medicina espiritual preventiva, y esto es supremamente importante, medicina espiritual preventiva, podemos tener una fortaleza espiritual y caminar en fe en esto que Dios nos promete a través de su palabra. Recuerden que lo más importante en la vida no es la felicidad que el mundo nos ofrece, que es efímera. Lo más importante en la vida es la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el día de hoy, en la meditación, quiero que entremos en una pausa, en un momento de detención, de detenernos y poder recuperar esas fuerzas. Así que te dejo con la meditación y con la canción del día de hoy, que es una de las que más me gustan, que se llama Yo te haré descansar. Ponte cómodo, cómoda, en una posición de relajación con tu columna vertebral recta, bien sea acostado o sentado. Cierra tus ojos y pon la palma de tus manos hacia arriba en posición como quien va a recibir. Toma una primera respiración profunda y al inhalar visualiza el halo de vida, ese soplo que Dios depositó en ti y a través del cual insufló el aliento de vida. Al inhalar profundamente, siente ese aliento de vida que va oxigenando tu cerebro. Permite que oxigene todas tus ideas y pensamientos, cualquiera que estos sean. Vas bajando lentamente y ahora permite que este halo de vida oxigene tu corazón. Deja que oxigene tus sentimientos y emociones y siente lentamente el palpitar de los latidos de tu corazón. Sigue bajando y lleva este oxígeno a la zona digestiva. Permite que oxigene todos y cada uno de los órganos que la componen. Asimismo, permite que todo este oxígeno entre a tu sistema circulatorio y a través de tu torrente sanguíneo oxigene todas y cada una de las células de tu cuerpo. Ahora, al exhalar,
lentamente suelta el aire por la boca, liberando tensiones y preocupaciones que hayas podido tener durante el día. Toma una segunda respiración profunda y en ella visualiza una llama dentro de tu respiración que entra a tu cerebro y con su fuego va quemando todos los pensamientos negativos, va bajando hacia tu corazón, quemando y limpiando todas tus emociones negativas, baja hacia tu sistema digestivo, ilumina y quema todas las toxinas de ira, resentimiento o miedo que puedas haber acumulado allí. Y al exhalar lentamente por la boca, elimina todas esas toxinas junto con las decisiones, reacciones y acciones negativas que hayas podido tener durante el día. Toma una tercera respiración profunda y al inhalar deja que entre la luz del amor de Dios, iluminando tu cerebro y llevando nuevas ideas, pensamientos positivos. Ve bajando lentamente y deja que la luz de Dios vaya hacia tu corazón y lo ilumine de sentimientos y emociones positivas. Baja hacia tu sistema digestivo, depositando en él calma, relajación y paz interior. Permite ahora que esa sensación recorra todo tu torrente sanguíneo. Deja que el amor de Dios llene cada una de las células de tu cuerpo y regresa nuevamente al centro de tu amante corazón. Y te quedas allí, totalmente relajado, relajada, en un estado de meditación, silencio y contemplación. Ahora ya estás listo o lista para escuchar el tema medicina del día de hoy. Padre Santo, Padre amado, Dios Rey de la Gloria, infinito amor, infinita es tu misericordia, Señor. El día de hoy vengo aquí a tu templo sagrado, al centro de tu amante corazón, para pedirte, Señor, que esta persona que está escuchando este audio, este hijo, esta hija tuya, pueda descansar, pueda reponerse del cansancio y el agotamiento emocional a través de la recuperación de sus fuerzas con tus fuerzas, Señor. Tú nos has dicho, Señor, que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Y cuando nosotros te tenemos a ti como nuestro compañero de camino de vida, como nuestro maestro, como ese hombre que nos enseñó a través de la fuerza interior, a través de esa fortaleza espiritual, cómo se lleva la carga más grande del mundo, como es el pecado del mundo entero. Tú que diste la vida por nosotros y que sobrepasaste la muerte con tu resurrección, nos vas a enseñar el día de hoy, a través de esta canción, a descansar en ti. Te dejo con la canción del día. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a mí, si estás cansado. Yo
soy paciente y humilde. Yo te haré descansar. Yo soy la resurrección, la vida y la verdad. Yo te haré descansar. Si crees en mí, aunque mueras, vivirás. Yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mueve lentamente tus pies, tus manos, tu cabeza y vamos regresando. 5, 4, 3, 2. Recuerda tener siempre a mano un cuaderno especial para este tipo de ejercicios. Toma nota de las experiencias que vas teniendo en cada uno de ellos. Anota los mensajes, las ideas, las revelaciones, pensamientos, sentimientos y emociones. Absolutamente todo es importante en tu proceso de sanidad interior. Recuerda, amigo, amiga del camino, que el proyecto de vida más importante eres tú y que el camino de la vida es el viaje que emprendes de regreso a la casa del Padre. Y en ese camino es el camino que te lleva hacia tu interior para tener un encuentro personal y verdadero con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si sientes que este programa ha sido de bendición para tu vida y quieres profundizar el tema de sanidad interior y comenzar un proceso más intensivo desde la Consejería Pastoral Terapéutica, puedes contactarme a info@mcalban.com. Déjame tus comentarios e inquietudes justo aquí debajo del video e igualmente vas a encontrar el link para pedir una cita personalizada. Ayúdame a difundir este ministerio con alguien a quien le puede ser de gran ayuda. Recuerda que música con propósito es medicina para el alma. Gracias por ser y estar aquí, por decirle sí a tu sanidad interior, sí a tu salud integral en mente, cuerpo y alma. Soy María Carolina Albán, tu consejera pastoral y músico terapeuta.